Hola a todos, en un nuevo episodio de Caminos con Historia tenemos hoy a otro gran invitado especial que tiene que ver mucho con los caminos de Santiago, con el Camino de Santiago. Una persona que se ha dedicado con pasión durante muy buena parte de su vida a investigar, divulgar y caminar los caminos con su gaita. Bueno, eso es una cosa que ya nos contará él, lo de la gaita, si quiere. El caso es que vamos a dar la bienvenida a José Antonio de la Riera. ¿Qué tal todo, José Antonio? Pues nada, muy bien. Don Miguel y don Surde, encantado de estar aquí con vosotros y bueno, de hablar pues, de lo divino, del humano y a veces de lo inhumano, nada, estupendo. Y pues lo de la gaita sí te lo confirmo. O sea, uno es gaiteiro y gaiteiro en la vida es una actitud, más que ya puede tocar más, pero gaiteiro, por lo menos aquí, yo creo que en Asturias también, ¿no? Representa una actitud. Oye, dar contigo ha sido como buscar a Julio Iglesias, siempre de viajes, ¿eh? Divulgando el camino. Sí, el último en Brasil, que allí estuvimos Antón Pombo y yo, que fue una experiencia, por cierto, magnífica, ¿no? Porque ver cómo consideran y cómo viven el camino a miles de kilómetros de aquí es para flipar a veces. No nos damos cuenta muchas veces de lo que tenemos, ¿no? La experiencia fue muy buena, tanto en Sao Paulo como en el Instituto Cervantes en Río de Janeiro. Nos trataron muy bien, además, pero además aprendimos mucho, porque aquí esta historia va de aprender. Y aunque parezca mentira, te sorprenden todos los días, ¿eh? Y el que no se sorprenda con esto, menos que marche para casa, porque esto es un cúmulo de todo, ¿no? Sobre todo es un cúmulo de sensibilidad, de entusiasmo y flipas. O sea, cuando ves a miles de kilómetros de aquí, de España, el entusiasmo de esta gente, cómo trabajan las cosas, hasta qué punto conocen lo que muchas veces nosotros desconocemos, pues la verdad es que es emocionante, ¿no? Entonces estos viajes pues son viajes básicamente de aprendizaje. Hemos aprendido muchísimo, lo comentamos Antón y yo y Manuel Garrido, ¿no? Bueno, lo único malo los aviones, por lo demás fantástico por, no solamente por el trato, sino porque nos sorprendíamos. O sea, la capacidad de sorprenderse es una cosa fantástica, ¿no? Y ha sido todo sorpresa. Hoy, Miguel, podemos decir que estamos caminando a hombros de gigantes. Gigantes José de la Riera, y esta frase de caminar a hombros de gigantes es del propio José, porque se refiere con ella a los que lo animaron, lo inspiraron, lo instigaron a introducirse en esta gran aventura mágica de los caminos de Santiago y de todos los caminos con historia. Pues allá por los primeros años 80, cuando nadie daría un duro por todo esto, cuando las instituciones todavía no se habían volcado con los caminos y cuando solamente 4 locos idealistas pues se estaban animando a la recuperación del camino, de su historia, su patrimonio y también de su esencia más espiritual, más personal, más vivencial. José Antonio de la Riera es peregrino, hospitalero y gaitero. No sé, o gaiteiro, como lo llaman los amigos, no sé en qué orden preferirá. Surde, tú sabes que yo soy mestizo. Mi padre asturiano, mi madre gallega, entonces soy gaitero y soy gaiteiro, lo cual no deja de ser un privilegio, ¿no? Porque participo de Asturias y participo de Galicia al 50%. Además, unas fechas asturianas muy intensas y especialmente barriendo ya para casa gijonudas, porque de la Riera está vinculado a los astilleros Riera, a jugadores del Sporting y a muchas más cosas con ese apellido de la Riera. De los poderosos. Mi abuelo Corsino fue jugador del Sporting y uno de los fundadores. Y en esta casa es del Sporting todo el mundo. O sea, el que no sea del Sporting, pues a la puta calle. O sea, vamos a ver. Hay que ser del Sporting. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Y mira que yo vivo en Vigo y tal, y se me llevo muy bien con la gente del Celta. Y siempre les digo, y tal, además, los del Sporting tenemos una característica muy especial, que no ganamos por no molestar. Somos gente educada, ¿sabes? O sea, eso de ganar es una ordinariedad, es una cosa muy burda. Nosotros somos una gente educada, somos un equipo como Dios manda,
Tenemos un equipo a 30 kilómetros al que dejamos ganar también, porque no queremos ser maleducados. Somos una gente estupenda. Aceptamos patrocinios del Sporting, son bienvenidos. Sí, sin problema ninguno. Aupa Sporting, que es la verdad, es lo que hay. Y además, una faceta, por lo menos, de las muchas que hay, escritor, porque escribió no hace mucho el libro Camino de Vuelta, que es un compendio en parte autobiográfico y en parte experiencias de unos, otros, historias claves del camino, muchos nombres y una forma también de adentrarse en el camino casi que desde dentro. Un libro que da ganas de que haya una segunda parte o lo que sea. Bueno, nunca fueron buenos. Yo estoy con otra historia, que es el viaje por las tabernas de Galicia, un viaje espiritual y tabernario, que me está prestando muchísimo, ¿no? Porque, bueno, las tabernas para mí son como catedrales, ¿no? Y bueno, estoy con esa historia. Entonces, lo de Camino de Vuelta sí fue una especie ya de recopilación de muchos otros trabajos y una especie de soltar aire, ¿no? Levar anclas un poquito, ¿no? Y el camino de vuelta no es estar de vuelta, ¿no? Pero es que tú sabes que cuando haces un camino de ida tienes una perspectiva, tienes un paisaje, ves a una gente, y cuando haces un camino de vuelta el paisaje es completamente distinto, es alucinante. Haces la prueba, ¿no? Vas de aquí, o sea, vas de Gijón a Villaviciosa y tienes, caray, y das la vuelta y resulta que pasa todo el mundo, ¿no? Bueno, pues el camino de vuelta es exactamente eso, no es que estés de vuelta, es que estás experimentando otra cuestión. Y bueno, pues yo tengo, sí, muchas publicaciones, algunas, bueno, pues de hace muchos años, guías del camino portugués, trabajos comunitariales, pero esto me apetecía contar cosillas, ¿no? Contar cosas. Y es lo que hago, porque bueno, uno es contador de historias, ¿eh? Y al final todo esto de la escribidera y de contar cosas es simplemente pues intentar llegar a la gente y contar una historia al lado del fuego. Eso es muy simple. Es muy simple, ¿no? Es muy simple y es muy difícil a la vez, ¿no? Pero bueno, el saber contar bien una historia al lado del fuego, eso es literatura, punto. No hay más, no de muchas cosas. ¿Cómo empezó José de la Torre a engancharse con el camino? Porque siempre hay un principio. Sí, espera que te escuché mal. ¿Y cuándo empecé? Sí, ¿cuándo empezaste a aficionarte, a engancharte con el camino? ¿Fue con una lectura, con una excursión, pues con mira, con un acercamiento que ahora se practica poco, que es leyendo, ¿sabes? Luego contaré una anécdota, ¿no? Pero que igual te la contó Antón Pombo ayer, no lo sé, o en taller, o cuando sea, cuando lo haces con él, no sé cuándo. Que es lo siguiente, o sea, si yo voy al Tíbet, pues bueno, leo, ¿no? Y a lo mejor de esas lecturas hay una cuestión previa que ir al Tíbet, pero a lo mejor leyendo surge el Tíbet. Oye, mira qué cosa más guapa, el Tíbet. Entonces vas al Tíbet y vas informado además, ¿no? Pues el camino a mí llegó por la lectura, ¿no? Por lectura, por la universidad, por una serie de cuestiones. Y bueno, pues en uno de estos viajes, y en coche, continuamente entre Galicia, Asturias, León, pum, para el Cebreiro, vi a Elías, estuve con Elías allí, yo ya venía leído, dije, no, y esto es la de Dios. Y entonces fue cuando marché, fue el primer camino que hice, fue en el año 1989, desde Sant Jean de Port, y a partir de ahí hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Es curioso porque, a ver, yo lo que estoy encontrando ahora es que desde que la cultura del ocio invadió el Camino de Santiago, encuentras gente en el camino que, bueno, que puedes estar ahí, o puedes estar tranquilamente en Picos de Europa, o puedes estar en Benidorm, eso le da igual, ¿no? Antón me contó la anécdota que, bueno, que encontró dos peregrinos, dos matrimonios, dos casais, como dice aquí, norteamericanos en Santo Domingo de la Calzada, y les explicó la leyenda del gallo. Y creyeron que les estaba tomando el pelo. Iban para Grañón, y dijo, ¿no habéis ido a la catedral a ver el gallinero? A ver. Y claro, Antón, claro, controla inglés. Y entre ellos, este nos está estafando, nos quiere meter una estafa, nos está engañando. ¿Cómo puede ser que haya un gallinero? Tuvo que enseñarles, abrir Google y enseñarles, no, que era verdad. Es decir, la gente viene sin ningún tipo de información, ni siquiera elemental.
Lo cual me parece triste. Me parece triste porque se pierden muchas cosas, ¿no? Es decir, hablamos de la cultura del viaje, ¿no? O sea, en estos momentos hay la gentrificación, turistas por todos lados, y luego estamos los viajeros. ¿Los viajeros quiénes somos? ¿En qué nos diferenciamos de los turistas? Coño, que por lo menos intentamos leer algo, ¿no? Intentamos informarnos, intentamos aprender, intentamos que ese aprendizaje sea disfrutar luego más el viaje, ¿no? Y es lo que, desde luego, sin entrar en más historias, que podemos entrar las que queráis, ¿no? Lo que he hecho muchísimo de menos en el camino en estos momentos. O sea, está la gente absolutamente desinformada y además, pues bueno, participando de lo que proporciona la cultura del ocio, es decir, rapidez. Yo quiero una satisfacción inmediata. A mí me da igual leer la última parte de una novela, pero cuéntame el resultado, es decir, no la viven, ¿no? Y me parece lastimoso, ¿no? Me parece lastimoso en todos los sentidos. Es decir, yo tengo esta amiga húngara, Rosa Benedict, que es una fenómena porque es muy intuitiva, y habla que los 100 últimos kilómetros es exactamente lo mismo que ir al Prado a ver la última sala. Oye, o coger una novela y leer el último capítulo. Oye, por favor. Yo digo como ir al cine y quedar viendo los créditos del final. Sí, exactamente igual, ¿no? Y entonces piensas que es absolutamente lastimoso, que es una pena, ¿no? Y que realmente, hombre, en el camino no sobra nadie, ¿no? Pero que bueno, los que estén, de cualquier forma, deberían tener más respeto por un legado de la historia único, ¿no? Y que es una pena que realmente desaprovechen una oportunidad y una aventura también única. Yo creo que a ti te puedo hacer la pregunta porque me la vas a responder sin pelos en la lengua. ¿Qué es para ti, como se debe entender, el ser peregrino? Vamos a ver. El ser peregrino, pues peregrino es cualquiera que cuelga el arma de su bordón, que cuelga el alma del bordón. Se mete en cualquier parte, llámenlo los campos góticos castellanos, y camina, hasta una meta. Sin importarle más, sin más preguntas, sin más cuestiones, colgar el alma del bordón, tirar. Es un peregrino. Luego podemos entrar en 1000 matices, pero básicamente un peregrino es eso. Sin más preguntas. La respuesta ya te la dará el propio camino. A partir de ahí podemos entrar en muchas consideraciones. ¿Qué es un peregrino? Pues ya lo decía Robert Plant. La teoría del Homo viator, el Turner con el sentido simbólico del itinerario, Mariño, la filósofa esta, hablando del contenido penitencial del camino. Incluso podemos hablar de Ortega y Gasset, hablando de un Dios laico en épocas que parecía que esa montaña inmensa de Dios parecía desvanecerse en el horizonte. Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero al final tienes que ir a lo básico. ¿Qué es un peregrino? El que cuelga el alma del bordón y tira, camina un paso, otro más, hacia una tumba en el fin de la tierra. Eso es un peregrino. Luego podemos entrar en muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y luego además hay cosas fantásticas, ¿no? Cuando decimos cosas tan elementales, bueno, en el supuestamente tan oscuro siglo XII, ¿no? Nos encontramos con el código de la preciosa en Roncesvalles. Empieza a hablarnos de que la puerta se abre a todos. Claro que se abre a todos. Claro que se abre a todos. Pero ese se abre a todos es saber apreciar la oportunidad que te ofrece el Camino de Santiago, que es un legado de la historia que hemos conseguido rescatar, ¿no? Ponte sobre el camino, pero también infórmate sobre el camino, para aprovechar lo que es un viaje. Es un viaje. Puede ser un viaje iniciático, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Pero desde luego hay una cuestión que es bastante clara, ¿no? El camino produce una cosa maravillosa y muy difícil de conseguir ya en el siglo XXI, que es el distanciamiento. Te regala distanciamiento de la familia, distanciamiento de la sociedad en que vives, distanciamiento del trabajo. Te regala distanciamiento. Eso sí, eso es fantástico, ¿no? Fantástico. Tú cuando te acercas a un peregrino en camino, parece que va en una burbuja, ¿verdad? Que va en otro mundo. Vas disfrutando ese camino, o sea, y además poco, normalmente, y hablo del peregrino de largo recorrido, poco le distrae. Y cuando decir es un error, muchas veces yo no comparto mucho eso. Oye, ¿y por qué no vas a ver tal monumento en tal ciudad que el camino pasa por ahí? El peregrino va a su burbuja. Déjalo que yo volverá como turista
a ver el monumento tal o el museo cual. O se intenta tapar a los peregrinos, no, déjalo que va a lo suyo, ¿no? Entonces, yo creo que se produce una especie de una catarsis descarada en el camino, ¿no? El camino regala la posibilidad de esa catarsis. Y además, en mi opinión, es un viaje a Ítaca, pero pasando por Esparta. A Ítaca, pasando por Esparta. Y con ese regalo, o sea, en una época señalada, bueno, pues para muchos como, bueno, pues con muchos valores en estado crítico, el camino encima regala valores, ¿no? Ya sabemos todos cuáles son, ¿no? Espiritualidad por encima de todo. El camino o es espiritualidad o no es nada, sinceramente. Hospitalidad, solidaridad, compañerismo, libertad, o sea, son valores que están en un estado supuestamente crítico en los albores de un milenio. Bueno, el camino te regala un espacio sagrado que encima también te lo ha regalado la historia, ¿no? Es un privilegio. Y por ese privilegio, normalmente por el camino pasa lo mejor de nosotros mismos. Son difíciles los hay, pero son difíciles los malos rollos, ¿no? Porque normalmente al camino no se va de mal rollo, además no duras, no duras, ¿no? Sí, en ese sentido. Entonces, bueno, pienso que es un regalo. Básicamente es un grandísimo regalo, ¿no? Eso es la opinión. Cuando me enrollo mucho, me preguntaste qué considero un peregrino. Ahí se demuestra que eres gaitero, filósofo y poeta. No, básicamente gaitero. Gaitero, que te repito, gaitero es una actitud, ¿eh? Aquí cuando alguien, bueno, pues de alguna manera se le aprecia en algún sentido, se le llama gaitero, se le grita gaitero, bueno, pues eso es lo que hay. Pero tocar la gaita por los caminos te abrirá alguna puerta, ¿no? Creo que hasta nombraste obispo sobre la marcha, en algún pueblo primitivo. Después de la última experiencia de la Doriga ya no vuelvo a llevar la gaita a los caminos. ¿Qué pasó ahí? El tabernero, que es un genio, nada, llegamos allí, que fue en mayo de hace 2 años, que hice el primitivo. Y llegamos para allá, iba con mi hermano, que ya le digo a Víctor Guerra, no se puede ir con los hermanos al camino, ¿no? Pues ya es mucho mandato la vida, pero bueno, llegamos a la Doriga y nada, estaba el cantinero y yo iba con la gaita porque anduve afinando allí en la iglesia. Y me dice, ¿eso hay una gaita? No, dice, no, a ver, ¿qué va a ser? ¿Un elefante? Yo no llevo un elefante aquí, es una gaita. Me dice, oye, pues toca. Y dice, no, yo no toco más que para abades y para obispos y para gente así. Y dice, agárrame el cubata. Desaparece, marcha para allá o para el desván y me reaparece absolutamente vestido de abad. Y digo, pues nada, ya se armó, a tocar, para adelante y vengo. Y bueno, pues eso es para llegar a Odenaya luego fuera de su mano. Bueno, el caso es que el camino regala estas cosas, ¿no? Hay que ir abierto y sin prisas. Vamos a ver, ¿vas a apagar un incendio? Pues no, si hay que tomar un vino y hay que disfrazar a un tabernero de abad, pues se hace, o sea, ¿qué va? O sea, son oportunidades únicas. O sea, ¿tenemos documento gráfico de ese evento? Sería bueno verlo. Ya, no tengo por aquí a mano. Surde lo debe tener por algún lado. Sí, lo tengo por ahí guardado, sí. Llamaremos al FBI, no te preocupes. Lo debe tener por ahí guardado. Y luego además, bueno, pues fue muy guapo porque fuimos por Odenaya, yendo hacia Odenaya, fuimos a bañarnos en pelotas a la cascada Callantes, ¿sabes? Y casi nos pillan ahí unas mujeres que bajaban para allá. Tuvimos que salir ahí con la ropa casi colgando, bueno, corriendo para arriba, y bien lo pasamos. La cascada de Nonaya. Sí, en Nonaya. Cuando se juntan todas estas cosas, hay días fantásticos, ¿no? Yo encima de Naya ya ni te cuento, ¿no? Ya ni te cuento. Por cierto, que bueno, estoy contento porque todos teníamos mucho miedo con la marcha de David. El camino hay que vivirlo, el camino no se anda, el camino se vive. Bueno, es decir, y además te ofrecen esa oportunidad magnífica para hablar con los viejos, toma un vino, ríete un poco, o sea, ¿qué haces levantándote a las 5 de la mañana y corriendo para coger cama en un albergue en la 1 y luego estar jugando las cocinitas todo el día metido en un albergue? Coño, vive el camino, que además en verano, que hasta las 10 de la noche es día y hay vida.
¿Qué coño haces metido en un albergue a la una, hociqueando, no se sabe bien qué? O sea, coño, si tienes el regalo de un camino, párate con los viejos, echa las horas que tengas que echar, diviértete, no se vive la vida, coño, pero no te... O sea, ¿qué carrera tienes que ganar levantándote a las 5 de la mañana caminando como los borriquitos en la playa? O sea, sin ver nada, sin enterarte del país que pisas, sin vivir sobre el terreno, sin nada, o sea, con orejeras para llegar a un albergue para coger una cama. Hombre, para eso yo qué sé. Marcha, ya no te digo para Benidorm, pero bueno, no sé, ponte a caminar en ciclo, hay norias, ¿no? Hay norias. Tú te unces o haces que te unces en una noria, caminas 6 horas dando vuelta a una noria y marchas para una cama y ya está. No sé, y además con orejeres, porque claro, de noche no se ve nada. Van con un frontalín así, y ¿qué ves? Del paisaje, de la gente, no ves nada, no hay nada. Entonces, hombre, me parece, no sé, una pena plantear una aventura maravillosa así. Oye, allá cada cual, pero yo cuando veo, por lo menos como mínimo saberes en Galicia, aquí mismo, cerca, en Redondela, a las 11 de la mañana, la gente en una cola inmensa, las mochilonas y las maletonas ahí puestas, esperando no sabe qué, que le abran un albergue a las 11 de la mañana. ¿Para qué? ¿Y luego qué haces? ¿Has tumbado todo el día? O sea, coño, marcha por ahí, camina, habla con la gente, bebe vino, canta, toca una gaita o escúchala, yo qué sé. Está la vida ahí fuera, ¿Qué hacéis en un albergue a las 11 de la mañana, en una cola donde la mesa estamos con cara mala leche? No sé, me parece lastimoso, ¿no? Oye, José Antonio, el camino de unos años para acá parece que tiene un boom y todo el mundo quiere, como tú escribes en el libro Camino de Vuelta, todos los alcaldes quieren una flecha amarilla, a ser posible en la propia casa consistorial o enfrente. Todo el mundo quiere que el camino pase frente a su casa. El camino tiene tantos valores y es tanta industria y potencia esto y lo otro, pero luego el camino, a la mínima de cambio, está amenazado aquí y allá. Proyectos de fábricas, proyectos de cables de alta tensión, autovías, autopistas, cemento, hormigón y alicatado del firme. Sí, bueno, a ver, yo qué sé, es que al final, mira, ¿sabes lo más fastidiado de todo? Sobre tener que andar, y llevamos años y años explicando a los señores políticos y a los señores de la administración, contando obviedades. O sea, es agotador cuando tú tienes que explicar algo que es obvio, ¿no? Agota, ¿no? Agota. Y bueno, hemos creado, cada metro del camino se ha luchado mucho por él, ¿no? Se ha luchado muchísimo por él. El camino, bueno, pues ha estallado de éxito y todo lo que tú quieras y tal. Pero cuando estamos en manos de burros, y hablo de burros con mayúsculas, de gente que sin alma ni corazón ni conciencia, pero además sin conocimientos. Es decir, lo que hicieron, por ejemplo, en Foncebadón, o sea, que llega un alcalde, bueno, hormigona todo aquello, y bueno, no ha viajado, no ha visto nada, no ha ido a Portugal, no ha visto cómo se adoquina, no ha llegado ni siquiera, no ha ido ni al Valle del Silencio que está al lado para verlo, cómo se hacen las cosas bien. Te adoquina todo el pueblo, te hormigona todo el pueblo y marcha. Y ahí queda eso. Entonces, cuando te tienes que enfrentar a esta serie de gente para defender cada metro del camino, ¿no? Ahora, bueno, si quieres luego entramos en más problemas que hay ahora mismo, ¿no? Llega un momento que llegamos al agotamiento por eso, por tener que defender obviedades, ¿no? O sea, vamos a ver, estamos hablando de un patrimonio mundial, de un patrimonio itinerario cultural europeo, de un bien que está produciendo mucho bien. Quiero decir, nosotros estamos a favor de que los pueblos del interior cobren vida, del interior o de la costa, de donde sea, cobren vida con el camino, que es un regalo, pero hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que respetarlo. Y entonces cuando ves eso no es otra cosa que son faltas de respeto, pero faltas de respeto además que vienen siempre de la misma parte, de parte de la administración pública. La misma administración pública que tiene la obligación de cuidar todo esto. Pues eso ya te digo, es simplemente agotador, ¿no? Y reiterativo. O sea, es raro el mes que no tenemos un Cristo monumental en el camino, ¿no?
Y es inexplicable. Nosotros estamos trabajando con multitud de plataformas. Hablo de la FIS, de la Fraternidad Internacional del Camino, que es donde yo estoy. Hemos conseguido cosas muy buenas, como parar el parque fotovoltaico del Alto del Perdón, que eran 300 hectáreas de barbaridad, trabajando con las plataformas vecinales, ¿no? Hemos fracasado rotundamente en otras, como el Castro Lopario, por ejemplo, donde están cortándonos en estos momentos, están talándonos todo un bosque autóctono para poner un tendido de alta tensión. Ahí hemos fracasado completamente. ¿Fracasado? No. Han fracasado los salvajes, ¿no?, que han realizado eso, además cuando había alternativas de soterramiento y tal. Es decir, estamos trabajando con esas plataformas y ahora nos enfrentamos pues al gran monstruo que todos sabéis, ¿no?, que es la macrocelulosa de Altri en Palas de Rey, ¿no? Cuéntanos. Bueno, la cosa tiene muy mala pinta. Vamos a ver, es como si en el corazón de Asturias, no sé, pusieran ahora, no sé, 5 centrales nucleares tamaño king size, ¿no? Pues es exactamente lo mismo trasladado al rural gallego, ¿no? Para plantar una macrocelulosa, con lo que significa además, no solamente de contaminación, no solamente de afectación en las cuencas visuales, no solo significa que va a destrozar un territorio rural magnífico. Por contra lo que se puede pensar, la Ulloa es un territorio rico, con una producción quesera maravillosa. El queso de Ulloa, el queso de Arzúa es una cosa fantástica, la tetilla, todo esto, ya lo sabéis, ¿no? Sobre todo tú, Sur, que eres muy gastrónomo y muy fartón, como yo. A ver, sí, cuando podemos, sí. Claro. Bueno, pues y luego además en Galicia estamos intentando quitar el eucalipto como sea, y esto va a representar que llenen todo el interior de la provincia de Lugo y más de la provincia de Lugo de eucalipto nítenes, y así hablar del uso del agua y tal. Y además que con gente que desconoce cosas como la Convención del Paisaje de Venecia, pero vamos a ver si está todo escrito, si están las leyes pertinentes. Hoy en día ningún camino en Europa se basa en una delimitación de 30 metros. Están los conceptos de cuencas visuales, de paisaje cultural. En Mina de Touro, por ejemplo, colaboramos mucho con la plataforma Mina de Touro, conseguimos parar el tema gracias precisamente al paisaje y a un informe ICOMOS que nos ayudó muchísimo. Hubo que trabajar mucho con ellos y con la plataforma, pero bueno, ayudó muchísimo el tema paisajístico y cuencas visuales, ¿no? Cosa que aquí no se tiene absolutamente en cuenta, teniendo en cuenta además que en Mina de Touro había bastante más distancia al camino de lo que va a haber aquí. Estamos hablando de 2 kilómetros. Estamos hablando de 2 kilómetros de la línea de camino, la línea de territorio del camino, a lo que es la fábrica, que la fábrica equivale a 300 campos de fútbol. Es una bestialidad, 300 y pico hectáreas. Es inimaginable. Nos encontramos con la Xunta de Galicia, que pasa absolutamente de todo. Consejos asesores donde hay exministros, tanto socialistas como consejeros de la Xunta, metidos ahí. Está todo el mundo. O sea, ni siquiera es una cuestión de un partido político u otro, no, ahí están todos. Ahí están todos. Los responsables del mundo sacobeo, empezando por el propio Sacobeo de Galicia, que están en silencio y mirando para otro lado. El Comité Internacional de Expertos de la Xunta, el Comité Internacional de Expertos, absolutamente mirando para otro lado. Pero para otro lado. La Academia Jacobea, ese otro invento que hay por Santiago, en silencio y mirando para otro lado. La universidad, en silencio y mirando para otro lado. Todo el mundo callado. Y luego alguna otra institución o federación jacobea pintando la mona. Y no se puede decir otra cosa más que pintando la mona. Y luego nosotros pues recibiendo y dando. Y vamos a seguir recibiendo y vamos a seguir dando. De hecho, el día 26 hay una gran manifestación en defensa del territorio y ahí vamos a estar, ahí estaremos y convocaremos a todo lo que haga falta, ¿no? Y estamos montando también para el día 5, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, una gran rueda de prensa en Santiago con todas las plataformas que están alrededor del Camino de Santiago y con los que estamos colaborando.
para visibilizar el desastre patrimonial y medioambiental que se está produciendo en los caminos. Pero bueno, esto es contado muy largo. Sí, cuéntanos tú la asociación en la que estás, la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, que es la que más está peleando posiblemente en este momento lo que es el asociacionismo jacobeo propiamente dicho contra estos desmanes. ¿Cómo surgió y quién lo lleva a cabo? O albergues. Nosotros lo hicimos en el 2014 y lo primero que hicimos fue una provocación consciente además, que se llamó Mover el Árbol. Bueno, primero nos juntamos los más locos que había, que estábamos contra las elecciones y tal, y que considerábamos que no se estaban haciendo las cosas como nosotros pensábamos que debían hacer. Y entonces nos juntamos, nacimos ahí en la Ciudad de Cultura en Santiago de Compostela, vino gente de toda España y de parte de Europa, y decidimos montar esta especie de locura, ¿no? Lo primero que hicimos fue una provocación, fue ir a la catedral y decir, y salir los medios diciendo que pedíamos la extensión de los 100 kilómetros para la Compostela a 300 kilómetros. Bueno, todo el mundo empezó a gritar aquí en Galicia, oiga, sois los malos gallegos, quitáis el camino de aquí. Y decimos, no quitamos el camino de ninguna parte. Al revés, estamos regalándonos universalidad. Los 100 kilómetros ni es histórico, ni es pertinente, ni es justo, por convertir una gran aventura de largo recorrido, un regalo como el Camino de Santiago, una romería gallega de 5 días, y lo decimos los gallegos. Nos parece un error, pero de un calibre mayúsculo. Y fue cuando planteamos los 300 kilómetros en base a qué. Pues con algún criterio histórico, en base al puerto de Avilés, puerto medieval importantísimo, respecto al Camino Norte, Oviedo, que vamos a decir, León, Zamora, Braga y Porto. Que era una propuesta, además era y sigue siendo una propuesta en abierto. Nosotros proponemos 300 kilómetros, pero pueden ser 500 o pueden ser 250, que queríamos mover el árbol, menear esa historia, ¿no? Estuvimos con la catedral, que nos dijo, bueno, hijos míos, pues tampoco es una idea desdeñable seguir trabajando sobre ella, en su línea. Y luego, bueno, pues decidimos incorporarnos, montar nuestra propia red de albergues. Sabes que en estos momentos tenemos Canfranc en el Camino Aragonés, Nájera en el Camino Francés y Grado en el Camino Primitivo, ¿no? Siempre siguiendo una línea y seguiremos abriendo albergues. ¿Cómo funcionan esos albergues? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipo de filosofía? Bueno, vosotros habéis estado en Grao, creo, y la filosofía es parecida en todos ellos. Cada albergue es un poco distinto, pero la filosofía es muy parecida en todos ellos, que es la hospitalidad de mano tendida, ¿no? Admitimos todo tipo de hospitalidad, mientras no se engaña a la gente. O sea, la persona privada puede poner un albergue y tener una hospitalidad magnífica. O sea, no queremos poner apellidos a eso, ¿no? Incluso un albergue público llevado por la administración puede ser un magnífico albergue, ¿no? Pero nosotros, bueno, confiamos en cierta forma histórica de acoger peregrinos, que creemos que funciona, y creemos que además que es necesario que exista. ¿Qué ocurre? Ocurren cosas como que nosotros, por ejemplo, pues hemos prohibido llevar maletas al albergue, ¿no? Lo cual ha causado cierto escándalo, ¿no? Nosotros y ciertas regiones más del Camino Francés. Bueno, pues hemos decidido que dentro de nuestro espíritu jacobeo, en nuestra forma de acoger a la gente, pues creemos que llevar una maleta resta el que otra persona que no lleve una maleta pueda dormir en el albergue, ¿no? ¿Por qué? Porque llegará el último y llegará más cansado. Y nosotros pensamos que nuestros albergues están hechos para el último, el más cansado, el más jodido de los peregrinos. Ese es el que tiene el derecho prioritario en nuestro albergue, ¿no? Y bueno, es una forma de pensar y una forma de conservar esto para el futuro. No sé con qué éxito, pero de momento es una cuestión de resistencia, y estamos con esa cuestión de resistencia. O sea, resiste y vencerás. Nosotros estuvimos en Grao con Milio Taliesin, y que tenemos un episodio al respecto en el canal, y la verdad que nos gustó mucho tanto en la visita al albergue como la propia charla con Milio. Un placer. Sí, además Milio
forma parte de esa resistencia, ¿no? De ese camino de resistencia. Y además lo lleva muy bien, porque no es fácil, o sea, llevar un albergue, atender cada 15 días hospitaleros que son de su padre y su madre, pero que recorren todo el mundo, gastándose, o sea, yendo los gastos a su cuenta, para atender 15 días y servir 15 días a los demás, ¿no? Entonces, bueno, Emilio es la persona perfecta para llevar, no solamente para llevar un albergue, sino para hacer entender a cualquier hospitalero que llegue allí y a cualquier peregrino que llegue allí qué representa estar allí en grado de hospitalero. Y además tiene la suerte de estar en Grado, que Grado es un sitio maravilloso, es magnífico, con ese mercadón que tiene, con el patrimoniazo que tiene Grado, con lo fácil que es para un hospitalero ver un país como Asturias desde Grado. Imagínate un australiano que llega ahí de hospitalero y de repente se encuentra esa maravilla. O sea, dice, bueno, yo estoy aquí 15 días sirviendo a mis semejantes, pero lo disfrutando como un enano. O sea, Emilio, pues yo te digo, es para nosotros esa parte de un ser entrañable. Ha entendido perfectamente lo que es esto. José Antonio, en el terreno personal, tú tienes el culo pelado de enfrentarte a gigantes también. Tú fuiste hasta detenido cuando hizo el Monte do Gozo, ese sí, gran parque de atracciones, ¿no? Fue muy cómico todo, porque mira, cuando estaban con las obras del tanatorio del Monte do Gozo, que es como una ciudad tanatorio, esa horribilis causa, ¿no? Campo de concentración, pues, dicen algunos, la forma. Tanatorio, llámale como quieras. Pues nos oponíamos, claro, ferozmente a ese dislate, ¿no? Y bueno, pues nada, lo primero que hicimos fue colocar un manifiesto en el albergue de Jato, en español, en francés, en alemán, todo con la Olivetti, para recoger firmas, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego había que hacer más cosas que recoger firmas. Y entonces decidimos hacer una manifa el 25 de julio, bajando desde el Monte del Gozo a Santiago de Compostela, y pedimos a cada peregrino que llevara una piedra para reconstruir otro Monte del Gozo en medio del Pazo del Obradoiro. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estaba toda la tropa formada allí. Bueno, a todo esto, la vigilia fue arriba, en la capilla, en el Monte del Gozo, ¿no? Ahí fue la vigilia y la concentración. A eso de las 4 de la mañana llegó Jato desde Villafranca con una piedra del Copón en bici. Bueno, entonces el espectáculo era que nosotros íbamos a bajar en manifestación y íbamos 12. Y no íbamos más. Y para la Plaza del Obradoiro, donde estaba toda la tropa formada, porque claro, el día de Santiago, y hacía la ofrenda a la Infanta Pilar. Te puedes imaginar la cantidad de policía que había allí. Bueno, llegamos para allá y yo creo que fue la primera manifa de peregrinos de la historia. Luego vinieron más, al Sopino y eso, pero llegamos para allá, para la plaza, y empezamos a montar allí con piedras, pues, bueno, con las piedras que traíamos nosotros, más que algunos peregrinos que iban llegando también con piedras, a montar un montículo de piedras. Claro, llega la policía y dice, oye, ¿y ustedes qué hacen aquí? O sea, no saben que van ustedes aquí a apedrear aquí a Doña Pilar, a la tropa, no sé qué. Y bueno, no, venimos aquí a construir una pancartona que llevábamos. Y bueno, se armó de Dios. Y entonces nosotros aprovechamos, como se estaba promocionando ya el Sacramento de 93, empezamos a gritar allí que vino la prensa, y entonces llegaron periodistas, claro, estaban todos los periodistas para el tema del Día de Santiago. Y bueno, pues llegó un capitán de la Policía Nacional y bueno, pues, disuélvanse ustedes, quiten esto de aquí. Y dice, no. O sea, y nosotros diciendo a los periodistas, miren, están promocionando el Año Santo 93 y están deteniendo a los peregrinos que están entrando en el Obradoiro. Entonces el capitán de la Policía Nacional desapareció, fue a hablar con los políticos, voy a hablar con Portomeño y tal. Y bueno, vuelve y dice, bueno, ustedes ahí, quédense en esa esquina, pueden hacer lo que están haciendo, tengan cuidado, nos dejaron en paz. Pero bueno, fue absolutamente cómico, porque lo primero, antes de eso, nos habían detenido, o sea, estábamos detenidos. Y fue muy cómico. Pero fue la primera manifestación de protesta, que por cierto nos ayudó mucho José Ignacio Díaz de aquella, fue casi de los pocos que nos ayudó con... ¿Quién era José Ignacio?
Pues Ignacio Díaz era el párroco de Grañón y director de la revista Peregrino. Fue el creador, yo pienso, con Lourdes Lluch, de la hospitalidad en los tiempos modernos, desde luego, ¿no? Y nos ayudó muchísimo. Bueno, la federación nos dejó tirados y todo eso, pero bueno, a esas cosas estábamos acostumbrados. Y luego la siguiente gran manifa fue con el polígono industrial de Opino, esa fue tremenda, ahí sí, ahí éramos muchísimos ya. Hicimos una entrada espectacular en Santiago de Compostela con los burros los dejó Blas, el cura Blas y tal, aunque bueno, los burros tuvimos que dejarlos fuera y meter las carretas a pulso en Santiago, pues no nos dejó la policía meter los animales, pero bueno, ya de alguna manera la conciencia de defensa del camino había crecido, ¿no? Aunque yo de aquella era presidente de la Asociación Galega y luchábamos contra Fadesa y eso era muy fastidiado. Yo recuerdo los insultos, las llamadas por teléfono a casa amenazando, bueno, los correos electrónicos los tuvimos que entregar a nuestros abogados que amenazaban con cortarnos hasta los brazos y tal. No hicimos puto caso, es evidente. Bueno, y luego vinieron las disculpas porque nosotros empezamos a hacer públicas esas amenazas, ¿sabes? O sea, lo pasamos muy mal. O sea, yo ahora cuando veo que la gente pasa de todo en el camino y pides firmas contra lo de Altri y te llegan 300, 500 firmas cuando hay 500.000 de peregrinos al año y todo eso, y cientos de asociaciones, dice, oye, no sabéis, tuvo que ganar cada metro de camino a pulso, joder, que cada metro de camino que pisáis hubo que lucharlo mucho, y que si no lo lucháis vosotros vais a quedar sin camino. O sea, venimos muy de atrás en estas batallas, ¿no? Hubo que pelearlo todo, ya el propio Baliña tuvo que pelear todo, lo de Elías fue la pera. Nosotros conservamos, sí, bueno, aunque la gente del mundo del camino lo conocemos más, menos, pero tú lo conociste personalmente, pues, y sabes que no fue un camino de rosas, el de Elías. Mira, yo, siendo presidente de la AGAS, publicamos esta biografía de Baliña, más luego tuve la suerte de poder reeditar los facsímiles de los humildes boletines en los que Elías, con su Olivetti desde el Cebreiro, lanzaba por toda Europa, ¿no? Y en esos mismos boletines es curiosísimo ver cómo Elías se queja de que, bueno, él imprimía los boletines, los mandaba a imprimir a Santiago de Compostela, ¿no? A una imprenta que tenía en la catedral, y el canónigo receptor de peregrinos, don Jaime García, le prohibió imprimir los boletines allí. Es que además está por escrito, es que está ahí, están los boletines publicados, ¿no? La carta a Rouco Varela, donde Elías le decía, hombre, monseñor, cualquier pueblo pequeño del camino tiene un pequeño cobijo para peregrinos, aunque sea humilde y tal, y Santiago de Compostela no tiene nada. La respuesta de Rouco Varela fue espectacular. Esperemos del Señor que algún día provea y tal. Claro, como no se iba a cabrear Elías. Si es que, a ver, cuando hablas de la iglesia es mucho, ¿no? Está desde Rouco Varela, pero luego hay curas párrocos como Elías. Y Elías estaba absolutamente desesperado con el trato que le estaba dispensando, bueno, pues la iglesia de Santiago de Compostela. ¿Tú sabes, José, qué impulsó a Elías Baliña al camino? Porque fue el que fue pintando las primeras flechas allá por Navarra o por Roncesvalles, en los años 80, cuando aquello era peligroso. Sí, lo primero era ver quién era Elías. Elías era un tío que era doctor, que era una verdadera eminencia en patrimonio, con una formación tremenda, y que de repente nadie sabe por qué, si por premio o por castigo a petición propia, aparece en una de las aldeas más remotas de Galicia como cura párroco, cuando podía ser cualquier cosa. Sus tesis doctorales, o sea, era una eminencia. Y aparece en el Cebreiro, restaura el Cebreiro, se enfrenta a todo el mundo para restaurar el Cebreiro y de repente decide hacer lo mismo con el Camino de Santiago. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay gente providencial en el momento providencial o en el momento exacto que aparecen en la historia.
pues Elías era el tipo más humilde, lo decía su sobrina Pilar, ¿no? Vale, si aquí Elías en el pueblo hace de electricista, hace de fontanero, busca pozos, hace de todo, colabora con revistas en toda Europa, limpia los platos en la cocina. ¿Quién es Elías Bariño? Pues un ser providencial que aparece en un momento providencial. Y ese ser providencial tiene una visión del camino, una visión amplia, armónica, impulsiva. Había otra gente trabajando sobre el camino, por ejemplo, la gente de Estella, pero ya de una cuestión más universitaria, si quiere decir, en las jornadas medievales, más local. Y Elías tiene una visión universal. Y puso asociaciones y efectivamente en nuestro Pirineo está la famosa anécdota que todos conocemos, para una gran invasión cuando le detiene la Guardia Civil. Es que era un hombre así, de anécdotas absolutamente indescriptibles, ¿no? Cuéntanosla, porque los oyentes no todos los conocerán. Nosotros la conocemos, pero la anécdota de cómo va este hombre con pintura a pintar la carretera en el año 80 y tantos a Navarra. Sí. Además llevaba a los sobrinos y tal. Y bueno, para que le ayudaran, claro. Y iba con los caballos ese que tenía. Entonces, en una muga pirenaica, en pleno sexto de 1984, claramente, en pleno auge del terrorismo, imagínate, ¿no? Pues que la Guardia Civil, claro, les da el alto porque coño es esta gente aquí arriba, ¿quiénes son? Y aparece él y baja del coche y dice: no soy Elías Bariño, párroco 12 de febrero, en Galicia. ¿Qué coñazo está aquí? Dice, no, prepara una gran invasión. Eso es absolutamente histórico, confirmado por sus sobrinos, ¿verdad? O sea, eso te da una idea de la humildad de cómo fue todo. Y cuando nosotros decimos que el nacimiento del Camino de Santiago en finales del milenio es más que nada un milagro, es otro milagro como el milagro del Vial de Cebreiro, es porque fue un milagro todo, fue milagroso con una gente providencial en un momento justo del final de un milenio, con muchos valores en crisis, y de repente pues aparece un regalo de la historia. Pero ese regalo de la historia estaba ahí, o sea, el camino. En el siglo XX realmente era pura arqueología, la cuestión de locos y arqueólogos. Era polvo de siglos, era solamente algún loco como Walter Starkey o el nazi León de Rell se atrevían a lanzarse al camino, ¿no? Era pura arqueología. Lo que hizo Elías fue rescatar algo que era arqueología y devolvérselo al mundo, señalizado, potenciado, y de alguna, mira, hay dos momentos claves en los años 80, que son uno, el Congreso de Jaca, que convocó Elías en el año 87, donde se consiguió reunir a toda la gente que había movilizado en toda Europa, y se fijaron pues lo que sería la credencial del CREVI, ¿no? Cómo sería la acogida, cómo debe ser la señalización, etcétera. Y luego la declaración de San Jacques, importantísima, del año 1987, donde está Paulo Cauchy, está Robert Plet, está Manuel Díaz y Díaz, etcétera, y que es donde determinan qué debe ser un Camino de Santiago y qué no. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque uno de los problemas que tenemos en estos momentos son los miles y miles y miles de itinerarios que pretenden ser Camino de Santiago. La declaración de San Jacques, en sus 7 puntos, lo que viene a definir es qué debe ser, qué puede ser considerado Camino de Santiago y qué no puede ser considerado Camino de Santiago. Es decir, considerando que hay miles de itinerarios de peregrinos, tantos como gente que salió desde la puerta de su casa en dirección a Compostela, definir cuáles son los grandes ríos. Cuando hoy en día cualquier ayuntamiento quiere efectivamente tener un Camino de Santiago, por ahí, la declaración de San Jacques viene a decirle: bueno, señor, si cumple usted estas 7 condiciones, y si no, usted no puede ser Camino de Santiago, ¿no? Eso es muy desconocido hoy en día, muy desconocido, a pesar de que ha sido fue a instancias del Consejo de Europa y ha sido reproducido en actas en numerosos congresos donde ha estado Paulo Cauchy, que los ha repetido hasta la saciedad. Y sería muy bueno que la gente supiera distinguir lo que son itinerarios de peregrinos, ciertamente cientos o miles, de lo que son los grandes ríos, caminos de Santiago, que son ciertamente muy pocos.
Y si queréis os digo las 7 condiciones que marcó esta declaración de San Jacques, porque son importantísimas. Estuvo también, por cierto, Klaus Evers dentro de ese grupo y el Marqués de la Cosme-Selier, con los que firmaron la declaración de San Jacques, presidido por Pau Gauch. Son 7. Primero, cartografía histórica y repertorios de caminos, que ese itinerario figura en la cartografía histórica y los repertorios de caminos. Segundo, que ese itinerario tenga topónimos y odónimos jacobeos. En tercer lugar, que en ese itinerario figure documentación jacobea suficiente. Documentación, hablamos, libros parroquiales, libros de difuntos, herencias, legados, etc. Documentación referida a peregrinos y referida a ese espacio territorial sobre el cual luego más tarde se definirá un itinerario. En cuarto lugar, una literatura odepórica, o sea, relatos de peregrinos suficientes y repetidos a lo largo de la historia. No nos vale que haya relatos de peregrinos del siglo XIV nada más, no, que en el espacio y en el tiempo se hayan sucedido esos relatos sobre ese territorio, ¿no? En quinto lugar, que haya unos establecimientos de acogida específicos para peregrinos. No vale que haya un lugar donde se acogía, que haya lugares de acogida específicos para peregrinos y también perdurables en el espacio y en el tiempo, en ese territorio. Ya tenemos 5. 6, que haya patrimonio material vinculado, es decir, iglesias dedicadas al apóstol Santiago, iconografía, etcétera, patrimonio material, cruzeiros, etc. Patrimonio material jacobeo vinculado, y en séptimo lugar, algo importantísimo, con el patrimonio inmaterial jacobeo vinculado. Leyendas, tradiciones, advocaciones, consejos, música, etc. Cuando esas 7 condiciones se cumplen sobre un territorio, estamos ante un camino de Santiago. Se cumplen todas y a la vez, Sobre un territorio estamos ante un camino de Santiago. El resto, según la declaración de San Jacques, son itinerarios de peregrinos. Esto es muy importante. Esto es importantísimo porque se está generando un verdadero caos, todos los caminos de Santiago, ¿no? Y expectativas muchas veces irrealizables y suponen un desgaste para muchísima gente, ¿no? No, Camino de Santiago es una cosa, itinerarios de peregrinos es otra cosa absolutamente distinta. Esto sobre un territorio. Luego ya está definir en ese territorio que ha venido determinado por estas 7 condiciones el itinerario, ¿no? Porque claro, nos pasa a nosotros aquí en los caminos portugueses, en el camino Fisterra-Lucía, o sea, a la muerte de Elías nos lanzamos a la recuperación de los itinerarios en Galicia. Y claro, ¿qué camino? ¿Qué camino buscas? Pues claro, ¿qué camino buscas? ¿Un camino prehistórico, de Castro a Castro? ¿Buscas un camino medieval? ¿Buscas un camino romano? ¿Buscas un camino real? ¿Buscas los caminos anchos y rectos dieciochescos de los obispos Rajoy y Malvar? ¿Qué buscas? Porque realmente, ¿qué camino? Al final, te centras en que lo preferible, sí, sería buscar un camino medieval. Las vías romanas quedan descartadas por motivos obvios, porque son para paso rápido de tropas y pertrechos, y ciertamente con los caminos medievales únicamente coinciden, básicamente, aunque hay lienzos que no es así, pero bueno, en el paso de los ríos, los vados de los ríos siempre estuvieron en los mismos sitios, y buscamos los caminos medievales, que iban de sopa ilustrada a sopa boba, de monasterio a monasterio, de reliquia a reliquia, de feria. Un camino lo más próximo a la época álgida de la peregrinación, el siglo XII, ¿no? Y si no es así, pues buscaríamos un camino real, etc. Pero ¿qué pasa? Cuando las propuestas teóricas pasas a la realidad del territorio, pues te encuentras que a lo mejor la historia, la pura historicidad, que sería lo deseable, es un polígono industrial, es una concentración parcelaria, es una autopista, es la circunvalación de la gran ciudad. Entonces, ¿qué hacemos con la historicidad en vena y pura? Que sería lo deseable. Pues lo que haces es tener muy en cuenta que el camino del siglo XXI, vuestros caminos ahora, es algo que nosotros en su momento llegamos a llamar el camino de lo posible. El camino de lo posible. ¿Por qué? Porque, bueno, sí se han recuperado trozos que nos indicaban la historia claramente, pero luego otros trozos han tenido que ser adaptados
las necesidades del siglo que vive, es el siglo XXI. Cada época tuvo su camino, pero no os quepa duda que el camino actual, que hemos llamado el camino de lo posible, es el camino que se puede hacer en el siglo XXI. Sería muy largo de explicar, porque... José Antonio, por lo que dices, sí. el que las instituciones, tanto políticas como religiosas, etcétera, culturales, el público incluso, dejase de ver el camino como algo de 4 locos pseudo hippies o pies negros a algo a que había que apostar, apoyar, incluso a veces demasiado institucionalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de nos cerrasen la puerta a que, no voy a decir que os hiciesen reverencia, pero como quien dice casi que a copiaros la idea, la iniciativa? A ver, te cuento, es una larga historia, ¿no? Acuérdate que, bueno, pues que el año 93 fue la Olimpia de Barcelona, fue la gran exposición universal de Sevilla, y aquí en Galicia de repente alguien se iluminó, y ese fue el señor Portomeño, es cierto, diciendo, coño, nosotros tenemos que hacer algo también. Y de repente se dieron cuenta de que unos pesados que estábamos por ahí trabajando y tal, pues habíamos recuperado una serie de rutas de algo indescriptible que se llamaba Camino de Santiago. Entonces le dio, bueno, coincidía que era Año Santo, 93, y les dio por decir, coño, esto es lo nuestro. O sea, Barcelona 93, la gran exposición Universidad de Sevilla, nosotros vamos a hacer el Camino de Santiago, vamos a montar aquí un número, se va a llamar Sagoya 93. Eso hay que reconocérselo. Pero claro, el trabajo estaba hecho. El trabajo estaba hecho. ¿Me explico? Bueno, yo el otro día en Brasil nos reíamos mucho porque yo recuerdo cuando Juan Yáñez y yo aparecimos en la colegiata de Santa María de Vigo, donde estaba la sede del Xacobeo para la zona sur, porque estaban promocionando, te hablo del año 92, ¿eh? Estaban promocionando el Xacobeo 93 y ya 92, 90, era a principios del 93. Y claro, la gente iba ya a preguntar, ¿saben? Tenían una oficinona allí, en la colegiata, tenían una oficinona grande, y una cola enorme de gente que iba a preguntarles por dónde iba el camino, dónde podían dormir y tal. Tenían nosotros en la cola, Juan Yáñez y yo, Vicente. Y cuando llegamos al paisano, al delegado del asunto allí, y decíamos, ¿ustedes qué quieren? Porque claro, todo el mundo les pedía cosas, queremos hacer un viaje en los ciclistas de Cangas por el camino, a ver cuánto nos pueden subvencionar. Nosotros dijimos, no, si nosotros no venimos a pedir nada, venimos a traer un regalo. Y sobre la mesa aquella, de aquel paisano, Juan Yáñez, nuestro cartógrafo, extendió metros y metros de planos, y en medio vino una línea amarilla, y yo, no, esto es el camino portugués de Santiago. En ese momento, ese paisano, que era el padre precisamente de Manuel Garrido Rivero, gran historiador que tenemos ahora en los caminos, que tuve casualidades, pues descolgó el teléfono y marcó un número en Santiago de Compostela. Ahí empezó el camino portugués en los tiempos modernos, ¿sabes? A cualquiera que le cuentes esta historia, pues, no la cree. Bueno, pues es su problema, pero así fue todo, ¿no? El camino a Fisterra-Musía. Ese te iba a preguntar, que intervenisteis vosotros, tú personalmente, y tienes sí, mucho... Claro. Vamos a ver, el camino de Fisterra y Musía, el primero que hociqueó en él, y además lo hizo con mucho rigor y muy seriamente, fue Antón Pombo, que ya lo presentó en 1987 en Jaca, ¿no? Como estábamos trabajando ya los equipos de investigación en el camino portugués, los equipos de Lagas entonces, en el camino portugués estábamos trabajando en el camino meridional, mozárabe, el conocido como Chanabrecha ahora, ¿no? Estábamos trabajando en el camino inglés y los equipos ya estaban ahí, estaban los carteles, estábamos todos. Pues Antón nos pidió, oye, ¿por qué no venís aquí a trabajar al camino de Fisterra-Musía? Antón también estaba en la asociación, claro. Y bueno, pues ya fuimos. Y nada, se hizo toda la investigación, se hizo la señalización, y cuando queríamos, oye, pues mira, porque además es un camino perfectamente documentado, o sea, hablamos de un camino histórico, y la población jacobea histórica, O sea, el Camino de Santiago termina en Santiago. Esto es una población jacobea histórica, Fisterra y Musía, eso que quede muy claro. Hasta Perogrullo lo sabe, el Camino de Santiago termina en Santiago. Esto es una población jacobea histórica, hartamente documentada, tremendamente documentada, con literatura depórica, con albergues, con todo, con hospitales. Bueno, pues nada.
hicimos, no recibía ningún alcalde ni nada, porque qué coño, luego contaré otra cosa. Bueno, pues nada, señalizamos y lo presentamos en Santiago y empezaron a llovernos hostias por todos lados. Primero en la catedral. ¿Cómo fue? Primero en la catedral, que bueno, que cómo se nos ocurría reivindicar un camino lleno de paganismo y absolutamente lejano al mundo jacobeo. Dijimos, hombre, vamos a ver, lleno de paganismo, las mayores figuras del cristianismo están allí, porque mirad, Santo Cristo de Fisterra, yo creo que no pertenece a la religión espiritista ni tal. La Virgen de Barca de Musía está en la predicación del apóstol, es un elemento jacobeo 100%. O sea, las grandes figuras del cristianismo están ahí. Cierto que hay cultos ritolátricos, pero muy cierto también que las grandes figuras del cristianismo están ahí. Además está Duilio, una parte de la Terlatio jacobea, una parte de la leyenda de la traslación del apóstol. Entonces, bueno, no se sostenía el tema, ¿no? Pero bueno, lo pasamos muy mal, la prensa de Santiago nos dio hasta en el tiro en la boca, no nos permitían señalizar en Santiago de Compostela, pero bueno, no puedes poner puertas al campo. Bueno, lo peor que pasó fue cuando don Jaime llegó una pareja de holandeses, chavales jóvenes, eran novios, y les da la Compostela, y bueno, y ahora, hijos míos, ¿y ahora qué vais a hacer? Y bueno, pues ahora seguimos al Finisterre. Déjame las cosas. Se rompió. Joder. El nivel era ese. Pero claro, no le puedes poner puertas al campo. Y bueno, pues hoy en día, ¿qué os cuento lo que es aquello de Fisterra y Musía, ¿no? Pero claro, cuando cuentas la historia de cómo nació todo y cómo tal, no te creen. No te creen que no te recibía ningún alcalde, ni que tal. Únicamente, sí nos recibía y nos apoyó mucho el alcalde de Fisterra, Ernesto Encho. Además era un tío muy culto, muy preparado y con visión, ¿no? Pero el resto no nos hacía ni caso. O sea, y entonces empezamos a preparar peregrinaciones internacionales a Fisterra y Musía, unos 10, con cientos de personas, y ya venían los párrocos con nosotros y todo eso, ¿no? Y recuerdo que la primera peregrinación internacional que hicimos, que fue en el 95 ya, bueno, fueron unos niños de la comarca vestidos con traje regional a entregar una ofrenda al apóstol. Estaba don Jaime en el altar y cogió y le puso a un lado allí la ofrenda. Bueno, era tremendo. Y nosotros que íbamos con la peregrinación, no queríamos rollos, no queríamos que los periodistas hablaran, no queríamos que nos dieran más leña de la que era necesaria. Entonces se hizo la peregrinación, la primera peregrinación internacional, pero con nosotros iba el párroco de Ceda, Asunkey, y nosotros pidió a todo el mundo, oye, no, que no haya polémicas, que no haya tal, polémicas. Allá que sube el párroco de Asunkey de C al púlpito y empieza a ciscarse en todos los canónigos de Santiago y a decir que a ver quiénes eran los canónigos de Santiago para decir que él era un hereje y para condenar un itinerario histórico que no sé qué y tal, y nosotros temblando decimos, ya la cagamos, nosotros queríamos templar raíces fuera, ¿sabes? No queríamos polémicas, ya bastante leña llevábamos. Bueno, es una historia que algún día se contará, ¿no? Con cosas muy guapas, la historia del catástrofe fue la de su madre. Estábamos investigando el camino portugués. Eso es para ponernos un poco en ambiente, ¿no? Era el año 92 y estábamos Alfredo Jeremías, Juan Yáñez y yo, ahí perdidos en una encrucijada en Barro, el concello de Barro, ahí en medio de la niebla, estaba amaneciendo. Nosotros con los mapas, esos unos 10.000 de la Asunta, y de repente nos aparece una figura como sacada de un cuadro del Bosco, un tipo con un fucillo, con una hoz en la mano, que llega ahí, me cago en la puta, ¿qué hacen ustedes aquí? Y digo, pues, ¿cómo que qué hacemos aquí? ¡Son ustedes la catástrofe! El catástrofe. Digo, no somos el catástrofe, estamos investigando aquí. Es que si somos ustedes la catástrofe, se pueden ir a merda, fillos de puta. Digo, no. Bueno, esa era la situación. Y luego ese paisano tuvo un bar. Y pasábamos por allí y decía, joder, armamos, armamos. Y dice, cabrón, si nos querías matar, que decíamos, nos decías que éramos el catastro. Y venías con la voz para matarnos allí cuando amanecía. Quiero decir, esa era la situación. Nadie creía en estas. Y luego muchos de ellos se beneficiaron. Yo creo que yo siempre le digo a Antón, coño, hicimos ricos a mucha gente, nosotros somos pobres.
Suele pasar, sí. Pero es verdad, ¿no? Es verdad, y bueno, y encantados, ¿no? Pero No, lo del catastro, si vas con una cámara de fotos, con trípode o con algo, ya piensan que puede ser del catastro y pueden echarte el perro o el todo. Esto te da una idea de cómo era la situación, ¿no? Cómo era el estado de la cuestión. Es decir, esto fue todo pues una aventura fantástica, si quieres. Fue una aventura que nos fue al bolsillo, además. O sea, porque todo esto no era financiado por nadie, éramos nosotros los que hacíamos todo, comprábamos la pintura, gastábamos nuestro tiempo y tal, bueno, pero encantados. Pero mira, es muy interesante lo que tú dices, porque con la mentalidad de hoy en día y gente joven y no tan joven, la gente piensa que grandes iniciativas como la vuestra empiezan por una cosa oficial o pública, ¿no? Vosotros erais 4 que os juntasteis con pasión y se fue sumando un proyecto, pero empezó de lo privado. Iniciativa de la sociedad. Y fue además de lo que aprendimos, cuando tú decías que hemos caminado de gigantes. Si nosotros no hubiéramos conocido a Bariña y visto cómo trabajaba y que él nos hubiera pegado su entusiasmo, nosotros no haríamos eso. Nosotros aprendimos, o sea, el camino es aprendizaje, ¿no? Luego trasladamos todo eso que habíamos aprendido de Elías. Para nosotros era dar lo que sabíamos, pero a la vez era una satisfacción enorme, pues sabíamos que estábamos trabajando también para nosotros mismos, estábamos aprendiendo continuamente. ¿Qué pasa? Que lo difícil es trasladar que esto empezó todo de una manera muy humilde, que como muchas cosas en la historia, ¿sabes? Que empezó de una forma muy humilde, que empezó muy desde la base y que fue un milagro. Y que también coincidió un tiempo en la historia que a lo mejor era muy propicio para recibir esto, recordar la New Age, recordar los movimientos que hubo seculares, un poco, en fin, ya no te digo esotéricos, pero incluso algunos apocalípticos. Bueno, pues todo esto, el mundo hippie que de alguna manera movilizó muchas cosas en dirección muy opuesta a lo que había sido el siglo XX. Bueno, pues todo eso, de alguna manera, estas cosas coincidieron en algunos puntos. Uno de ellos el Camino de Santiago, y favoreció ciertamente ese estado de la cuestión, pero favoreció el camino, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, también coincidió que nos juntamos con una gente que coincidíamos en muchísimas cosas, ¿no? Y sentíamos en otras, pero bueno, en lo básico estábamos todos de acuerdo en lo que había que hacer, ¿no? Y bueno, pues tampoco fue que fuéramos unos genios, ni muchísimo menos, no lo éramos, pero coincidíamos todos. O sea, hay momentos en la historia en que la gente coincide, y ese fue un momento en que coincidimos una serie de personas sobre un territorio y con unas ideas muy claras, clarísimas. Ya te digo, nada tenía que ver don Eliseo Rivas, a sus 80 años, antropólogo, hermano Paul, con nosotros, gente más joven, que tal, pero todos coincidimos en que había que hacer determinada labor en determinado momento. Eso no está muy bien, no se ha contado casi nada, no hemos contado algo ahora en Brasil más que nada para pasarlo bien y reírnos todos, con anécdotas y eso. Pero la verdadera historia de lo que ha sido la recuperación de los caminos y todo eso todavía está por contar. Mira, para un congreso. ¿Qué? La historia que no se pudo contar, para un congreso. Sí, daría para mucho, y todo bastante positivo, o sea, de cómo se hacen las cosas, ¿no? Desde la base, desde la humildad y desde las ideas. Porque ahora desde la base, desde la humildad y con más gente, estás muy ilusionado en la Vía Mariana, que es una ruta que nos vas a explicar un poco. No es exactamente jacobea, aunque está vinculada al Camino de Santiago. Sí, bueno, fue una idea de taberna, como todas las buenas ideas. Sí. Porque vamos, las tabernas aquí son catedrales, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos, Luis Freixo y yo, en su momento, que el primero que había que crear un camino para nosotros, porque estábamos hartos de todo esto que pasa, ¿no? En segundo lugar, que no podía ser un Camino de Santiago,
Y en tercer lugar, que se pudiera tomar buenos vinos, y hubiera buenas tabernas y esas cosas, que es lo que más nos interesaba. Resulta que las mejores tabernas están pegadas a los santuarios. Entonces, Casualmente. En una taberna en Fornelos, y yo le desperté, Mario, ven para acá. Estaba con Luis allí. Y dije, ¿tú todos los años dónde vas a andar? Dice, bueno, ¿dónde voy a ir? A Franqueira. El santuario de la Franqueira, todos los años ofrecida. ¿Ves? Esto está vivo. Entonces, empezamos a unir santuarios, desde donde queramos. Braga, Portugal, por ejemplo. Hasta Murcia, y metemos a la gente por los santuarios y por caminos medievales que ya están ahí. Y fue tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Que yo ya hice mi trabajo, ya cansé. O sea, ahora que vayan otros y lo trabajen, ¿no? Porque no puedes estar a todo, pero es una grandísima idea, desde luego. Es una grandísima idea. Y además, de esa forma se reivindica un patrimonio único. Es un patrimoniazo el que aparece. Y bueno, y es el camino femenino y camino de las diosas, porque no hay que olvidar que en Braga, donde comienza la Vía Mariana, hay una inscripción detrás de la catedral dedicada a la diosa Isis. Dedicada a la diosa Isis, la madre de todas las diosas. Entonces, bueno, pues ya tenemos un camino de las diosas y un camino femenino. ¡Hala, ahí va! Eso es un regalo. Quisiera aprovechar para hacer un pequeño inciso, porque ahora estábamos hablando de la Vía Mariana como un gran proyecto nuevo que está vinculado, pero no a todo el horizonte de Santiago, y eso como un camino propio, etcétera. Quisiera preguntarte, José, porque sé que te has informado y un poco respecto a esa investigación que yo hice de San Nicolás de Tellego y esa ruta de peregrinación. Sí. ¿Qué opinión tienes o qué paralelismos encuentras? Mira, a mí me parece fantástico, porque hay una cosa que a mí siempre me fascinó, que es el Monsacro. Esto creo que está en Soto Rivera, ¿no? Sí. Estamos en Rivera. Rivera de Arriba es el concejo en la actualidad. Sí. Me parece fantástico, porque el camino se mueve por mitos y por cosas como unas reliquias perdidas en un prado. Vamos a ver, a mí me parece una historia fascinante. Que yo vinculaba con la Virgen del Cristal, precisamente por una cosa muy parecida. La Virgen del Cristal tiene 4 centímetros. Apareció en el siglo XIX y la encontró un pastor que la vio, esto para que valga, la tiró y la recogió otra pastora y empezó a hacer milagros con estas cosas, ¿no? La Virgen del Cristal medía 4 centímetros. Y dentro estaba inscrita la Virgen en cerámica. O sea, una cosa indescriptible, ¿no? Eso en el año 2005, eso lo guardaba el párroco en el bolso. Y luego la ponía, la exhibía en la iglesia en momentos muy solemnes, pero el párroco lo llevaba en el bolso y en las tabernas bebía vino, lo que sea, y con la Virgen de Cristal ahí, ¿no? Bueno, pues un día fueron a robar a la Virgen y lo asesinaron en el año 2005. Era una electoral, lo asesinaron. Todavía no aparecieron los culpables, todavía no apareció la Virgen, es invendible, evidentemente, porque imagínate. Y bueno, y ha sido un mito, y es un mito. Esto tuyo ahí en Soto Rivera, esto a mí me parece increíble, porque evidentemente las reliquias, evidentemente hoy no se camina, el peregrino de hoy en día no va de sopa bowl a sopa ilustrada, no va de reliquia en reliquia. Pero sí las reliquias han definido itinerarios, es indudable, ¿no? Y el itinerario entre Oviedo, San Salvador, Cámara Santa y el Monsacro a mí me parece algo indescriptible. O al revés, me parece indescriptible. Entonces, creo que es importantísimo lo que estáis detallando ahí. Me parece magnífico, ¿no? Porque mitos y reliquias de alguna manera han confrontado, que son todos esos itinerarios. Lo que sí me gustaría que contaras tú tu opinión al respecto, porque me interesa a mí. Me interesa a mí. A ver, es que no, yo te agradezco lo que estás diciendo, porque claro, yo me tengo que poner, vivo investigando la historia, especialista en historia de la Iglesia,
Y para mí es sencillo, pero hay que transmitir en la actualidad de lo que, como tú bien dices, que los santuarios o los tesoros de reliquias, etcétera, eran puntos de referencia en el territorio y eran lugares de importancia. Claro, hoy en día, ¿qué son las reliquias y eso para qué vale? No se percibe, pero que hace 2 siglos y 3 siglos un lugar que tuviese un buen número de reliquias generalmente suele indicar que el sitio tenía relevancia a nivel espiritual y era un cierto lugar de encuentro. Y luego, bueno, si se encuentran evidencias documentales, como yo hice, que se vinculan con la Catedral de Oviedo, reliquias que da el propio obispo, fragmentos, y se ve también unas rutas de peregrinación a nivel también de, que eso lo comentábamos Urde y yo, a nivel geográfico, se ve como hay una deriva natural, no es nada forzado esa parada en Tellego, está casi en línea recta. Es decir, claro, que se ve que tuvo importancia, lo que pasa es que se olvidó. Como tú comentabas, ese párroco que llevaba a la Virgen del Cristal en el bolso, porque ya eso nadie le da importancia. Y una pregunta, Miguel. ¿Eso lo reencontrasteis en el año 2017, 2016 o por ahí, o 2015? ¿Cómo fue? Sí, en el 2017. En el 2017 el párroco que estaba en ese momento estaba haciendo limpieza, buscando ahí entre los trastos en la iglesia, y abrió un armario y estaba ahí todo feo, ahí envuelto en papel, casi para tirar a la basura, todo ahí engurruñado, y estaba ahí en la cajita y los huesos y con los papeles, los documentos. Entonces fue cuando empieza a leerlo, ver, y luego me contactan a mí para, en principio pensando, bueno, que era un relicario que más, bueno, de parroquial y eso, por documentarlo. Pero yo vi que luego tenía más implicaciones que una mera cosa local. Ya. Mira, y una pregunta que es para ti y para Surde. A ver, a mí hay una cosa que a mí me descoloca bastante aquí, ¿no? Que es que, por ejemplo, los peregrinos que llegan por el camino de invierno, por la Vía de la Plata y todo eso, desconocen completamente que cerca del itinerario tienen el Pico Sacro. No se les ocurre subir al Pico Sacro, que es un lugar fantástico, ¿no? Con unas leyendas vinculadas a la Reina Lupa y todo esto, extraordinarias, ¿no? Hasta tiene una avenida de la Reina Lupa, el Pico Sacro. El Pico Sacro es un lugar, además, magnético, ¿no? Yo considero que el Mont Sacro exactamente igual. Yo estuve allí además, y bueno, salvo por los mastines, que son unos cabrones que hay allí, por lo demás aquello es maravilloso, ¿no? Bien, no se le ocurrió a nadie, o todavía no pensó nadie en Asturias, en hacer un enlace, una derivación, desde Camino de Salvador, o lo que sea, al Mont Sacro, por Dios, si es que es un regalo para la gente. Yo creo que sería, no subiría todo el mundo, pero a lo mejor 1 de cada 10 sí iría al Mont Sacro. Y sería como otro premio, sería un regalo, sería un absoluto regalo. A nadie se le ha ocurrido todavía hacer ese enlace, o sea, no hablamos un enlace a ninguna parte, hablamos un enlace al Mont Sacro. Cuidado, que es muy fuerte. Sí. La pregunta para vosotros. Ya veis que yo soy muy No, pero está muy bien que lo saques aquí en directo. Además está ya investigado y no era difícil, era ir. Luego ya miraremos la más estricta historia o no, pero hay camino antiguo ahí. Puede ser tanto para los peregrinos del Salvador como para aquellos que están en Oviedo, puedan ir al Mont Sacro en un día o dos, claro. Durmiendo por el medio o buscando donde dormir, donde comer hay. Pues sería, tomando como base el camino de Salvador, bien en Picullanza o bien hacia la otra zona que hay por ahí, Picullanza más bien. Eso estamos en el concejo de la Ribera. Se baja al río Nalón, de Galencia, se cruza por ahí, por Soto Rey de Galencia, se sube a Tellego, donde están las reliquias, de Tellego se baja al río Caudal y se cruza en Argame, y en Argame hay un camino antiguo, hay un pequeño tramo malo, pero que se pasa bien, más que nada es un camino que de no usarlo cayeron troncos encima y hay que hacer un poco de atletismo. Y de ahí subes al Monte Roces, donde hay un castro localizado, un castro Astur, y de ahí ya bajas muy bien hacia Santolaya de Morcín, a la capital, donde está la iglesia, donde hay alguna estela medieval
Ahí y de ahí es la ruta clásica al Monsacro por el Camín de les Capilles, que se dice. Y está ahí. Es que sería marcarlo un poco y nada más. Lo interesante es que yo hago esta investigación en lo histórico y sale a relucir esta importancia de Tellego, luego me uno con Surde y él le encuentra porque él fue caleyando y lo vio. Y entonces nosotros proponemos o sea, es una ruta que combina lo histórico con lo factible, pero que respetando el entorno natural inclusive. A mí me parece un regalo. No valgo para dar consejos, porque estoy hecho, ¿no? Pero yo incidiría, para que se pueda consolidar, son fundamentales los peregrinos del Camino del Salvador. O sea, si ellos empiezan a moverse por ahí y de alguna manera, aunque sea 1 de cada 10, a subir por donde vosotros estáis comentando, eso se consolida. Luego ya te da igual que los de Oviedo vayan de merienda por allí y tal, o vayan por medio de una autopista, o que hagan lo que quieran, pero si tú consolidas un itinerario, lo van a consolidar los peregrinos, eso es indudable. Entonces, en ese sentido, hombre, a mí me parece un regalo, y además me parece de justicia. Es decir, tenéis una cosa ahí grandiosa. Sería, bueno, pues no te digo ya injusto no utilizarlo, ¿no? Pero sería un regalo. Además, algo... este descubrimiento realmente ya estaba medio hecho. Hay una persona de Oviedo que hace la ruta desde Oviedo por el Camino de Salvador y se desvía en la zona, puede ser en la Venta del Medio o en Picullanza, ya en el concejo de la Ribera o Ribera de Arriba. Baja al río Caudal y sube a Tellego porque hay un sitio ahí que se come muy bien. Entonces, digamos que empezó siendo un camino muy tabernario y muy gastronómico, y de Tellego era buscar el camino a Argame y de ahí al Monsacro, que está a un paso. Era darse un paseo. Lo que acaba de publicar Miguel, lo de Tellego, es importantísimo porque suma mucho. No sé hasta qué punto podéis ir resaltando todo eso, yo creo que perfectamente, pero es un hallazgo y es un mito añadir ese itinerario. Entonces, bueno, pienso que tenéis todas las bases. Es cuestión de paciencia, pero tenéis todas las bases para crear ahí una cosa muy guapa. Desde luego, Desde luego. Aunque ya te digo, aquí los peregrinos de la Vía de la Plata, aunque nadie se ha empeñado en señalizárselo ni en contárselo, tienen el pico sacro al lado y no van. O sea, que bueno, siempre será una cuestión minoritaria, eso hay que tenerlo muy claro. Aquí por los foros, los peregrinos del Salvador, como es una ruta corta, el Salvador en sí mismo, siempre preguntan por alguna vía al Monsacro sin desviarse mucho del Camino del Salvador. Esto sería casi como para ir y volver por el mismo sitio, o que pudiesen volver por otra ruta ya diferente, pero, a ver, muy factible y sin tener que desviarte ni perderte el Camino del Salvador ya desde Mieres o desde Puebla Arena, sino retomándolo incluso en el sitio donde lo dejaste, en Picullanza, por ejemplo. Yo no sé hasta qué punto las guías del Camino del Salvador incluyen, porque además deberían, un comentario extenso sobre el Monsacro que está al lado, chisque. Es que se ve, aunque no fuese, se ve, y se ve muy bien. Pasar sobre eso como si tal cosa, me parece, bueno, desperdiciar un elemento único. Además tienes el Monsacro y luego, aunque no sea para subir arriba, tienes el tema del Aramo, que tenemos otra montaña mágica ya de los túmulos, los dólmenes, como también los del Monsacro, como son las vías hacia los valles del Trubia, de Quirós. Ahí pasa al otro lado. Sí, hay un camino de reliquias y un camino de San Melchor por esa zona. Es una entrada hacia Oviedo desde Ventana, desde la zona de Bavia. Y entra en Quirós por el puerto Ventana, bajando a Bueida. Y Bueida ahí hay un establecimiento, lo de siempre, la leyenda era de templarios, pero posiblemente no sean templarios, pero la leyenda dice eso. Había enterramientos, gente que aparecía con hábito en los enterramientos. Bueno, los templarios tú sabes muy bien que valen para un roto y para un descosido. Sí. O sea, es una muleta muy guapa, ¿no? Todo es templario. O sea, yo, un amigo Tino Chao que sacó un artículo que decía templarios hasta en la sopa, ¿no? Es decir, es un recurso muy... Pasa aquí también. Sí, muy manido, ¿no? Pero bueno,
está bien también, ¿no? De vez en cuando. Sí, será la orden o el Guaida. Pues, José, yo te agradezco los comentarios y das ánimo, porque hay veces que cuesta hacer ver a la gente, aunque sea de manera rigurosa y que tú lo justifiques y tal, que la gente lo entienda. Y entonces te agradezco los ánimos y vamos a hacer por ello. Sí, hombre, si es que más pienso que podéis consolidar muy bien esa, vamos a llamar así, esa alternativa. Llámale alternativa, llámale como quieras o llámale regalo. Pero creo que con poca suerte lo tenéis fácil, ¿eh? Fácil, quiero decir, plenamente justificado. Luego fácil o difícil la promoción ya es otra cuestión, pero la base pues, la tenéis toda. Luego. Además, me dedicas en mi libro temas bastantes a un asunto que a nosotros nos apasiona, que es la parte inmaterial, las leyendas, el Wagner, sí. La Santa Compañía, la Hueste. Dedicas capítulos enteros a estos mitos. Lo del Wagner es fantástico. Vamos a ver. A veces las propias mitos del camino, las leyendas del camino surgen de los propios peregrinos. No es fácil. Normalmente ya están sobre el territorio. No, pero esto lo aportó este peregrino que era obispo de Azerbaiyán, ¿no? En el siglo XV llega al Finisterre. No se le ocurre otra cosa que decir que, bueno, que había un monstruo en el camino que le había impedido y casi lo mata llegar hasta el Finisterre, ¿no? Y los habitantes del Finisterre dicen, pero bueno, ¿cómo has podido sobrevivir al Wagner cuando compañías enteras no logran pasar y tal? Y luego eso ya generó, tú imagínate, el postio que generó entre historiadores, antropólogos, a ver quién era el tal Wagner, ese elemento misterioso que vio el obispo de Azerbaiyán, ¿no? Y al final, bueno, después de muchas historias y tal, algunos como yo, se cortó. A ver si se dio cuenta, porque si no, para recordarle dónde se quedó. Y en base a esas historias, algunos como yo, sí, que te perdimos. Se cortó. Tienes que decir, lo dejamos en base a esas historias, peregrinos como yo, o algo así. Sí, bueno, que ha habido cantidad de teorías acerca de qué podía haber visto el Wagner, ¿no? Este mártir de Azerbaiyán, ese monstruo que le llama Wagner, ¿qué sería, no? Hasta el Bernard Lucre sacó un disco ahora, Vienes y Vienes, donde se dedica al Wagner, donde intervenimos con los textos también Antón y yo. Y bueno, pues evidentemente, pues bueno, nadie sabe lo que vio. Pero bueno, nos inclinamos mucho, pues digamos, lo más poéticos que haya visto un lobisomé, ¿no? Teniendo en cuenta que esto es al final de todos los caminos de Europa, pero que al principio, en uno de ellos, en Le Puy, aparece la famosa de Baudin, la bestia de Baudin, que fue un hecho real que aterrorizó a Francia durante el siglo XVIII. E incluso tienen un monumento dedicado a la bestia de Baudin, ¿no? Creo que hubo 100 y pico asesinados por semejante ser, ¿no? Y entonces, bueno, entonces llegan los alcaldes, y dicen, yo también quiero. Como que también quieres que... No, yo quiero levantar un monumento como los franceses, yo quiero levantar un monumento a la bestia esa aquí. Y hicieron en Umbría un monumento al Wagner, ¿no? A ver, yo cómo digo esto. Es peso y municipal. Es decir, como tú... O sea, yo me imagino un coreano, coño, llegando al Marco do Couto y viendo esa estatua de 3 metros de un monstruo feroz así, un lobisomé, en medio del camino, y yo eché a correr. Dejaros de poner ninots en el camino, coño. O sea, dejar las leyendas y los mitos para las leyendas y los mitos, pero tú no quieras poner un ninot en medio del camino y decir, estoy el Wagner, era un monstruo, y ahora hago aquí una estatua para que la gente llegue aquí y se acojone. Vamos a ver, que vienen coreanos, vienen japoneses, van niños, mujeres, seres débiles. No pueden encontrar un monstruo sin el camino en forma de estatua, señor alcalde, joder.
dejar el arte, la cultura y tal en manos de esa gente es muy peligroso. Es muy peligroso. No habéis estado en medio del camino representando un mito como si fuera un ninot y tal. No, deja que la niebla haga su trabajo y el miedo corra libre, ¿no? No transformemos en cosas. Bueno, en fin, yo es que soy muy criticón con muchas cosas. No me hagáis mucho caso. No, pero te agradecemos que seas transparente y que nos digas lo que piensas, eso se agradece. Hoy prima demasiado lo políticamente correcto y nadie dice lo que piensa. Sí, y luego además que sobre el patrimonio inmaterial, o sea, es que la riqueza de patrimonio inmaterial que tenemos en los caminos, bueno, pues aquí es la vuestra, la Santa Compañía, y es la Huestia, sobrevuela todo esto, ¿no? Cantidad de, si es que es inconmensurable el número de leyendas, de tradiciones, en la Sierra de la Bruja, en Portugal, está la Pastora de Lobos. Tenemos tanto, que de alguna manera yo creo que el patrimonio material está muy bien. Una catedral es una catedral, pero una catedral nos permite poco. Bueno, es una catedral, mira, está todo reflejado ahí, está todo ahí. Pero es que el patrimonio inmaterial te hace volar. Y a veces el hombre necesitamos volar, ¿no? Y tenemos una riqueza alucinante. Ahora, hablando de patrimonio inmaterial, desde la FIS, después de 3 años de trabajo en silencio con los diversos ministerios, se ha conseguido una declaración, un paso previo para que la hospitalidad jacobea sea declarada patrimonio inmaterial. Ajá. Y sea debidamente protegida, ¿no? En una reunión que hubo en Lanzarote, donde asistieron todas las comunidades autónomas y todos los delegados de patrimonio de esas comunidades autónomas, y se aprobó por unanimidad. Salió en el BOE a primeros de año, fue el 3 de enero, y eso es un primer paso para la protección de la hospitalidad tradicional como bien inmaterial. Luego ahora faltará definir lo que es la hospitalidad tradicional, vale, correcto, pero ya se ha dado un paso. Se ha dado un paso para que eso de alguna manera sea protegido. O sea, necesitamos, ¿por qué? Porque no había leyes. Es decir, imagínate un chaval que ya ha pasado, un chaval que va a Asturias, un alemán o un danés o un inglés, decide que los abre su casa, da hospitalidad sin ánimo de lucro, aunque cobre algo, no es ánimo de lucro, es supervivencia, y al día siguiente le aparece allí una inspección de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que tiene una hospitalera que va a ayudarle, o un hospitalero que va a ayudarle, entonces eso no tiene protección ninguna. O sea, sin embargo, si de alguna manera él se da de alta en algún registro que diga que él ejerce hospitalidad tradicional sin ánimo de lucro, pues tiene una protección, ¿no? Eso es lo que queremos. No es fácil, hay que andar los caminos para llegar a las cosas. Llevamos 3 años trabajando con el Ministerio y bueno, yo salí en el Boletín Oficial del Estado, ahora está en fase de alegaciones, en fase de tal. Eso es lo que se llama trabajar con la mano izquierda. Se trabaja mucho, se trabaja mucho, es poco garantizar que se trabaja muchísimo. Hasta que cansemos, cuidado. Hasta que... Bueno, yo creo que podemos ir dando un poco la conclusión, porque además sé que tienes cosas que hacer, José. Entonces... Bueno, andamos con toda esa historia del día... la historia de Alfred es que nos mata, porque es un trabajo ímprobo. Contactos, reuniones, no es fácil, ¿no? No es fácil. Y andamos un poco a tope con 1000 cosas. Pero bueno, yo encantado de hablar con vosotros porque lo paso muy bien. Por cierto, lo he pasado muy bien, bueno, y nosotros, una temporada, si tú quieres, repetimos en el bueno, por ejemplo, seguir hablando de libros, seguir hablando de vivencias tuyas, que están aquí y más que nos contarás. Y yo quisiera despedirme con una frase de las de enmarcar que tiene José Antonio de la Riera en este libro Camino de Vuelta. Benditas las bellas leyendas que hacen más llevadera la dureza de la historia. Pues sí. Qué bonito. Pues sí.
José. Las que no nos falten y que no nos las quiten, que es lo que importa. Que venga tú tienes alguna más plasmada también, peregrinos que se encuentran a la hueste y demás seres, canciones, cantares y anécdotas reales y anécdotas para una vida. Sí, bueno, yo hay una que le tengo particular cariño, que es la de San de Seara, Mirador de Santos, porque fue real, fue un personaje real, ¿no? Que miraba a los santos en los petos de ánimas para propiciar, según los pusiera, mirando al norte o mirando al sur, llovía, no llovía. Fue un personaje absolutamente real, San de Seara, ¿no? Mirador de profesión, mirador de santos. Cuando estuvo en la mili, hizo la mili en Valladolid, le preguntaron, bueno, ¿usted qué oficio tiene? Dice, le pregunta al sargento, ¿qué oficio tiene? Dice, yo, mirador de santos, mi general. ¿Qué te parece? Porque eso no te lo he preguntado y así sé tu opinión. Esta iniciativa de Surde y mía, de Caminos con Historia, de querer transmitir a la gente los caminos con patrimonio, historia, etcétera, a nivel divulgativo, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Me parece extraordinario y yo creo que caéis casi en la heroicidad. Es decir, la palabra sería heroicidad. Por supuesto que interesa a mucha gente, más de lo que creéis que interesa, pero hay que hacerlo. Y es un trabajón. Yo, bueno, yo os animo a que sigáis con ello, por supuesto. Me parece que me va a parecer. Es un regalo. O sea, pero sois héroes, O sea, eso es un trabajón indescriptible. O sea, no tiene calificativo. Hombre, yo egoístamente os animo a seguir, claro. Pero egoístamente. Porque los machacados vais a ser vosotros. Hombre, que estoy seguro que también disfrutáis, ¿no? Porque si sí, no, hombre. No haríais. Es evidente, ¿no? Pero que es un trabajo ímprobo, pues ya os lo digo, ya os lo digo. Pero bueno, que muchas gracias por seguir con ello, ¿no? Pues esta idea empezó en una comida, en una sobremesa, como dices tú, ideas de taberna, y empezamos, ¿por qué no hacerlo? Y en ratos y en tiempos que tenemos él y yo juntos o por separado, ya de oficina como hoy, pues lo vamos haciendo con mucho cariño. Oye, pues AUPA Sporting, muchas gracias. Pues nada. Y tú eres uno de los inspiradores de esta locura. Uno de los máximos inspiradores de esta locura. Espero que no me masacréis por ello, No. Te invitaremos de vez en cuando tú quieras. Cualquier cosa que quieras aportar, necesaria y tal, que quieras hacer pública en los medios. Muy bien. Pues un abrazo y bueno, pues hasta luego, porque nos volveremos a reencontrar las veces que haga falta. Vale, la próxima vez que puede hacer con un vino por delante, mejor, Sí, mejor. Porque esto de la virtualidad está muy bien, es un gran invento, pero con un vino delante lo íbamos a pasar mejor. Una sidra, ¿qué más da? Yo qué sé. Nos despedimos de todos los seguidores. Las sidras cosas vuestras. Eso. Nos despedimos de todos los seguidores hasta un nuevo episodio de Caminos con Historia, en otros lugares, con otras gentes, pero siempre en el camino. Así que nos despedimos. Un abrazo a todos.